Ayer pasó algo que a mí me puso a pensar. Fíjense, estaba la hermana Chuy, que pues es una generación completita posterior a nosotros. Ella es chiquita, o sea, es de la edad de mis hijos. La cuento entre los que son de la generación de mis hijos. Y estaba escuchando música. Y yo le comenté a la hermana Betina, oye, qué feo, ¿verdad? O sea, el unísono continuo, la ausencia de silencios. Son cosas técnicas de música, yo no quiere decir que fuera música mala o de baja calidad, pero es una cuestión de estilo, un estilo que ya lo comentamos incluso con amigos nuestros que son grandes músicos, y comentamos eso, ¿no? Qué feo, qué fea moda, ¿no? La del unísono. Unísono quiere decir que todos los instrumentos y todas las voces tocan la misma nota y se quedan en esa nota. Y entonces cantan, tú eres mi Dios, te alabo, gloria a Dios, aleluya, y no me callo porque el silencio me da miedo. O sea, o algo así, ¿no? Y me di cuenta de que mucha de la música tiene ese estilo. No estoy hablando y no voy a hablar de estilos musicales. No, lo que yo quiero hablar es de algo que hasta sale en las películas, tanto serias como comedias, pero que me di cuenta de la certidumbre de eso, incluso en la iglesia, la brecha generacional. Es decir, la diferencia de percepción que tenemos en función del entorno en el que fuimos criados, que fuimos formados, en el cual nos desarrollamos, y que influye en nuestra manera de acercarnos a Dios. Déjenme explicarle a qué me refiero. Una de las situaciones más difíciles a las que nos enfrentamos en el ámbito de la iglesia en y post pandemia fue el tema de la comunicación virtual. Yo le voy a decir qué pasó. Las personas que somos parte de una generación en la cual ni siquiera existían los celulares, es más, una generación en la cual un porcentaje bajo de los hogares tenía teléfono privado, eran solamente algunos privilegiados que tenían la capacidad económica y que tenían las circunstancias para poder tener teléfono en casa. Estábamos acostumbrados a interactuar personalmente, estábamos acostumbrados a varias cosas. Mire, como no se podía uno comunicar con toda libertad o con toda prontitud, porque se tenían que dar ciertas condiciones, entonces había un desarrollo de la responsabilidad en relación con los tiempos, con los horarios y con los compromisos. Aquí hay alguien que no me dejará mentir, ¿no? Aquí en el Debo, en alguna ocasión tuve un problema gravísimo en el trabajo y llegar media hora tarde a una cita era gravísimo, porque para empezar no había ninguna forma de avisar. Oye, voy tarde, me pasó algo, tuve un problema, nada, no había manera de avisar. En segundo lugar, pues obviamente las condiciones en las cuales alguien te podía estar esperando no siempre eran las mejores, porque tampoco esa persona podía comunicarse. Si tenías una emergencia, si tenías un problema, si tenías una dificultad, no es como ahora, ¿verdad? Saca tu teléfono y marca, o marca a tu mamá, o marca al 911, o peor todavía, ¿no? Manda un mensajito, nada. Era muy bonito, déjeme decirle, eso de la espera que nosotros teníamos que tener, aunque para poder hablar, yo por ejemplo, si llegaba a hablarle a Betina, por ejemplo, ¿no? Cuando estábamos ahí en el conservatorio, era tener que esperar a que ella estuviera en casa, porque obviamente pues, se la pasaba todo el día en la calle, era vaguísima, por la escuela. No creo que andaba, se la pasaba en la calle todo el santo día, toda la mañana en el conservatorio, toda la tarde en la prepa, y llegaba a su casa 9:30, 10 de la noche a veces, ¿no? Fácil. Y yo no tenía teléfono, entonces yo tenía que salirme a las 10 de la noche a buscar un teléfono público que funcionara para poder llamarlo. Ah, sí, aparte, que no estuviera roto, que no estuviera las moneditas. Entonces, cuando me iba bien, el que estaba en la puerta de la unidad donde yo vivía funcionaba, si no tenía yo que caminar todavía unas 3 cuadras más hasta la panadería y afuera había otro teléfono.
Y si no funcionaba, entonces yo me tenía que ir hasta quién sabe dónde. Pero así era esto. Por eso era tan importante para nosotros, tan trascendente, el cuidar nuestra responsabilidad, el cuidar nuestra palabra, el hacer compromisos que teníamos que estar no solamente capacitados, sino también dispuestos a cumplir. Una cita, un compromiso de trabajo, un horario determinado, y la comunicación personal era tan importante que los momentos en los que estábamos al lado o junto o con la persona en cuestión eran muy de apreciar. Es decir, yo sabía que si yo dejaba de ver a esa persona, por ejemplo, en el caso del conservatorio de Regina, yo sabía que ella se iba, salía casi huyendo del conservatorio, y ya no iba a volver a verla, y ya no iba a volver a escucharla, y ya no iba a poder saber nada de ella hasta el día siguiente, si me iba bien, porque había un día de la semana en el que yo no tenía clase. Entonces yo tenía otras responsabilidades y no iba. Así que, así era. Y de los fines de semana, pues ni hablamos, ¿no? Hoy, la posibilidad de la comunicación inmediata y ubicua, es decir, desde cualquier parte y en cualquier momento, creo yo, esto es mi pensar y usted podría naturalmente tener una mejor opinión que la mía, pero creo yo que ha lesionado de una forma importante, en primer lugar, la calidad de la comunicación humana. La calidad de nuestros tiempos de comunicación ha disminuido en virtud de que hay una enorme cantidad de posibilidad de comunicación. Puedo decir cualquier cantidad de sandeces porque tengo todo el santo día para decir las tres cosas importantes que deben ser dichas. Las puedo escribir a cualquier hora del día o de la noche, o puedo hacer una llamada, o puedo colgarlo de una red social, el mensaje, esperando que te llegue, y, en fin. Así que, si tengo tres cosas importantes que decir, pueden esperar. Si yo tengo un compromiso, lo puedo modificar, lo puedo romper con toda facilidad. Es muy simple. Basta un mensaje o una llamada y ya te estoy diciendo, ¿qué crees? No voy a llegar, no puedo, tengo un problema o tengo algo importante que salió. No tengo la necesidad de estructurarme en función de cuidar el tiempo y de cuidar mi propia integridad en una relación, en un compromiso. Es muy sencillo. O sea, es una llamada, un mensaje fácil. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, ahí sí, lo otro es una cuestión de cambio del modo de vida, ¿no? Ahí sí no digo lamentablemente, digo, así es, ni modo, pero aquí sí, lamentablemente, este concepto o este contexto de la mente, porque es una cuestión mental, es una cuestión de cómo ves la vida, este contexto de la mente se ha internado, se ha metido en la iglesia. Y hay dos ámbitos de la iglesia que quiero que entendamos por separado, ¿sí? Que son la convivencia con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, con la iglesia, con la congregación, y la relación directa con Dios. Espéreme tantito, los pastores no se me aceleren, no estoy diciendo una herejía, ahorita lo voy a aclarar. Ya sé que es lo mismo, pero deme tiempo. La relación con la iglesia para nosotros se ha convertido en una cuestión opcional, sobre todo durante y después de la pandemia. Ya no tenemos, aunque lo tuvimos hasta por ahí del 2019, un concepto histórico heredado, esto es cierto, heredado culturalmente de la iglesia y de nuestros padres o de las personas que nos discipularon, de tienes que llegar a la célula a tiempo, tienes que llegar a los cultos a tiempo, tienes que estar en la iglesia cuando hay actividades de la iglesia, porque las actividades de la iglesia, nunca mejor dicho, son con la iglesia, con la congregación, con la gente que se reúne. Y entendemos iglesia como reunión de gente, porque eso es lo que significa efectivamente. Ahora nosotros hablamos de iglesia virtual. A mí me suena inherentemente contradictorio. O sea, eclesia, que es la reunión de aquellos que han sido llamados, no me refiero al llamamiento
Cristo. No, estoy hablando de decir, hey, ven, entra, mira, te invito a entrar. Esto es lo que quiere decir iglesia, ¿no? Reunión congregada de los que fueron invitados a entrar, llamados de afuera para que estén adentro. Y esto era un concepto totalmente literal. Nosotros no hacemos iglesia más que cuando estamos en boda. Y el Señor Jesucristo así lo estableció. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La cuenta empieza en 2. ¿Ok? No empieza en 1. No hay iglesia, no hay manifestación de presencia de Dios en el contexto de la bendición de la iglesia cuando estás solo, cuando estás sola. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. Aquí se utiliza la palabra iglesia, lo cual, digamos que anula la pretensión de decir, bueno, pues está mi familia, ya estamos más de 2, ¿no? No, porque entonces no son llamados, no son invitados, son la casa, así que somos uno solo. Yo y mi casa somos uno. En donde hay 2 familias reunidas que se pusieron de acuerdo para estar juntos, ahí ya hay iglesia. Y familia, hablo desde que pueda ser un individuo que forma parte de una casa, a que sean los 14 de la casa, ¿sí? Y así lo entendimos, y así lo vivimos durante siglos, 20 siglos. Pero hoy, poco a poco, un poquito antes, suavemente, y de pronto con la pandemia de forma masiva, empezamos a encontrar que una serie de actividades que eran inherentemente de la iglesia se empezaron a convertir en actividades en las que había la alternativa de hacerlo a través de una red social o a través de una transmisión directa, utilizando el internet, utilizando las telecomunicaciones. Esto no es malo, de ninguna manera. Yo no estoy diciendo que esté mal, está bien. De hecho, usted y yo hoy estamos juntos a través de una red social. Esto no está mal. El problema es cuando nosotros no lo vemos como Dios nos dio una nueva forma de comunicarnos que se suma a la forma en la que hemos caminado siempre, sino como en lugar de. No además de, sino en lugar de. Y le voy a decir por qué es importante que entendamos esto. Porque definitivamente hay una serie de mandamientos de exhortarnos los unos a los otros, de interceder los unos por los otros, de discipularnos los unos a los otros, de hacer una serie de cosas que tienen que ver con nosotros, cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos, etcétera, etcétera, cosas que requieren el contacto personal, el contacto directo. Un ejemplo, usted me dice, no, pero pues es que también podemos orar por acá. Sí, pero ¿sabe qué? Los dones espirituales se transmiten por imposición de mano. Por ejemplo, la sanidad. Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y ellos acudirán y orarán y ungirán al enfermo. Y el enfermo sanará. Yo no le puedo mandar aceite de la unción vía Facebook. No puedo. Tengo que irle a ver para orar por usted y ungirle con aceite. Es algo que se tiene que hacer de manera personal. Así pues, entendemos, y creo que aquí tenemos que tenerlo bien claro, que hay algunas cosas que sí son requeridamente parte de la congregación. Y esto es algo que a veces nosotros como ministros, estoy hablando de los que tenemos la responsabilidad de liderar a la iglesia, nosotros como ministros no hemos aclarado en su verdadera necesidad. Sí lo decimos, es frecuente y lo hacemos a menudo. No dejes de congregarte, ve a la iglesia, llega y recibe, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ponernos un momento en el lugar de alguien que no lo ve así. Vamos a poner que... Iba a poner de ejemplo a Chuy, pero sería injusto porque ella sí se congrega. Sin embargo, igual sí la creo, por ejemplo, ¿no? No, mire, vamos a suponer que alguien dice, bueno, es que yo iba al templo antes de la pandemia para oír la palabra de Dios, pero ahora mi iglesia transmite el culto a través de internet y yo escucho la misma palabra de Dios. Yo iba a la iglesia antes porque teníamos una serie de actividades y ahora tenemos un montón de actividades virtuales.
Yo iba a la iglesia porque tenía necesidad de alimento. Y ahora hay 600 sermones al mismo tiempo y puedo escoger el que más edifique mi vida. Entonces, ¿para qué voy? ¿Se da usted cuenta? Si yo razono en esa línea de pensamiento, yo puedo llegar erróneamente a la conclusión de que en realidad la congregación no es indispensable. Y si a esto le sumo, esto es un ejemplo real, no le voy a decir desde dónde, pero es un ejemplo real. Si yo a esto le sumo un sentido de responsabilidad con respecto a mi ofrenda para las cosas de Dios, yo tengo responsabilidad y yo fielmente hago una transferencia bancaria de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces digo, además, no estoy rehuyendo a mi responsabilidad de ser parte de la iglesia en el sembrar. Estoy ofrendando, estoy diezmando, estoy haciendo cosas que antes hacía la congregación y ahora ya no, pero no hay problema. Porque sí, también hay algunas personas que consideran que la ofrenda es algo así como un pago de servicios. Y como no estoy recibiendo el servicio, pues entonces no ofrendo, pero sí me meto a los servicios virtuales. Esto es un problema de doctrina que nos corresponde a nosotros. No estoy hablando mal de ningún hermano o hermana, esto nos corresponde a nosotros como pastores, pastores que estamos conectados. Ojo, cuidado, si algún hermano incurre en este error, es nuestra responsabilidad, no de ellos. Es una mala enseñanza, así que cuidado. Y todas estas cosas vienen a final de cuentas a colación, porque yo quiero decirle hoy que el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que le adoren con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y esto es una acción que proviene de la llenura del Espíritu Santo. Esto es una forma de vida que proviene de estar llenos de Dios. La llenura de Dios no es conocimiento acerca de Dios. La llenura de Dios no es un sentimiento pleno, o sea, lo bonito que siento cuando yo oro o lo bonito que siento cuando yo alabo. La llenura de Dios es un hecho literal que ocurre cuando el Espíritu Santo que mora en mí se manifiesta, florece y manifiesta el gozo de Dios. Porque contra el gozo de Dios está el contristamiento del Espíritu. La palabra contristar quiere decir entristecer. Entonces, nosotros cuando contristamos al Espíritu, es figurativo, ¿verdad? Porque Dios no está sujeto a sentimientos humanos, pero es una forma de entenderlo. Cuando contristamos o literalmente traduciríamos entristecemos al Espíritu Santo, lo que estamos haciendo realmente es no dando lugar en nuestra vida a que se manifieste el Espíritu de Dios. Y esto, amados hermanos, la manifestación del Espíritu siempre es una acción que da. Es una acción que entrega, es una acción que sirve para que otro sea bendecido. Todas las acciones del Espíritu, tanto el fruto del Espíritu como los dones del Espíritu, el fruto y los dones son para dar. No son para que me los quede. Si yo digo, es que Dios manifiesta en mí dones de sanidades, pero como no me congrego, pues no oro por nadie, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la manifestación del don? Yo tengo en mi vida la manifestación del don de profecía. ¿Y a quién le doy la profecía si no veo a nadie? Yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza. ¿Amor? ¿Hacia quién? ¿Hacia mi celular? No, tiene que ser hacia alguien. ¿A quién le estoy entregando el don? Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente para que entendamos la razón por la cual debemos congregarnos, por la cual debemos ser iglesia, no ser fans virtuales de Cristo, sino ser parte del cuerpo de Cristo, literalmente, y ser un cuerpo, y ser una congregación. Aquí entre nosotros está una persona que últimamente no se ha podido congregar por cuestiones de salud, y a poco no. Es a veces un poquito desesperante el estar, o el no tener la posibilidad de adorar en medio de la congregación. Bueno, hay muchas personas, y estoy hablando, no es una crítica, solamente es una cuestión que tenemos que señalar. Muchas veces nuestros jóvenes, aquellos que han sido formados en el entorno de la inmediatez, de la virtualidad, de la no necesidad de esperar o de respetar tiempos.
que no han percibido o ya no perciben esa necesidad, pero probablemente no la perciben porque ni siquiera tienen la experiencia espiritual de las diferencias que hay entre congregarse y no congregarse. No tienen punto de referencia, sobre todo los más jóvenes, aquellos que ya no vivieron esa situación de la que le platiqué todo al principio, esa situación de tener necesidad y de tener visión de tiempos que tienen que ser cubiertos y respetados con todas las fuerzas de las que seamos capaces, porque no tenemos una forma inmediata de cambiar los planes. Yo le voy a decir una cosa: Dios es inmutable, sus planes no cambian, su dirección es la misma ayer, hoy y por los siglos. Las corrientes modernas de la teología que dicen que tenemos que adaptar nuestra visión de Dios al mundo moderno están equivocadas, porque tenemos que adaptar nuestra vida a la modernidad, tenemos que adaptar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, incluso nuestra forma de cantar, y nos aguantamos los unísonos, los viejitos, y a lo mejor si cantamos esos cantos que no tienen silencios y que no tienen armonía, pero que son los que está cantando la iglesia, amén, está bien, no pasa nada, siempre y cuando los cantemos juntos, todos juntos en medio de la congregación, y adoremos a Dios todos juntos en medio de la congregación. La necesidad de congregarnos no es suplida por los enlaces virtuales. Ya lo dijimos, mientras estuvimos juntos en la pandemia, así como estamos ahorita, está bien, pero yo se lo dije siempre: cuando le sea posible, cuando se abran las puertas, cuando este tiempo pase, vaya a su iglesia local y congréguese. No cree usted que yo me siento mal, teníamos muchísimos más enlaces durante la pandemia, muchos más, o sea, se contaban por cientos, ¿verdad?, las conexiones que veíamos en las estadísticas. Ahorita ya no, pero no pasa nada, porque yo sé que muchos de mis hermanos y hermanas que estaban enlazándose con nosotros, hoy están yendo otra vez a su iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Edificamos al cuerpo de Cristo, es parte de nuestra visión. Pero los que seguimos aquí formamos parte de este grupo, de este remanente, que continuamos con estos devocionales. Yo los exhorto en el amor de Cristo a que no piensen ni por un momento que el enlazarnos de manera virtual suple. Que el que lea usted su Biblia en su casa y que oiga sus cantos en su casa suple la necesidad de congregarse, no la suple. Hay niveles, a veces no se puede, pero tenemos el enlace virtual, tomemos la bendición en el enlace virtual. Pero si se puede, congreguémonos, estemos presentes en la casa de oración de nuestra iglesia, estemos presentes y entendamos que con el Señor no hay manera de mandarle un WhatsApp para decirle: Señor, se me hizo tarde, Señor, hoy no voy a poder ir. No es lo mismo mandarle el mensaje al pastor que mandárselo a Cristo. Y la cita no es con el pastor, la cita es con Cristo. Amén. Esto es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que atesorar. ¿Sabe usted lo que significa que Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo esté esperando a usted para tener una cita con usted? Si lo cita el presidente, si lo cita el gobernador, se lo cita una gran estrella, usted va a hacer hasta lo imposible por llegar en tiempo y forma. Pues le está citando el Rey de Reyes y Señor de Señores, cada domingo y otros días de la semana, dependiendo de las actividades de su propia iglesia local. Emociónese, arréglese, haga lo que tenga que hacer para estar ahí en tiempo y forma, y dele muchas gracias a Dios, porque usted tiene el privilegio de ser un invitado a la casa de Dios. Ahí los tradicionales salían con que, es que el principal invitado en esta reunión es Jesucristo. No, perdóneme, pero no, Él es el Señor de la casa. Los invitados somos nosotros y nos gozamos, porque Él es el Señor de su iglesia. Él es el anfitrión, Él es el que abre las puertas para recibirnos. Piense en ello, medítelo y vívalo. Jóvenes, de verdad, hay algunas cosas que vienen del pasado y que siguen valiendo la pena. Y no son ni la música, ni la comida, ni nada de eso. Lo que vale la pena es lo que nosotros aprendimos, que es estar en la presencia del Señor como un solo cuerpo, como iglesia, todos juntos. Amén. Piensen en ello.